veamos cómo nos va. Ya, entonces, en este primer video voy a mirar las consecuencias del axioma de elección. ¿Sí? Este va a ser el primer video. Voy a partir un poco recordando que era el axioma de elección, el axioma número 11 de Zermelo, que decía que era un axioma súper simple, súper intuitivo, pero que tiene consecuencias muy importantes para la matemática. Entonces, ¿qué decía el axioma de elección? Decía, si tengo una familia de conjuntos disjuntos no vacíos, A sub lambda, lambda en lambda mayúscula, entonces es posible encontrar un conjunto A, es posible formar un conjunto A que contiene un elemento A sub lambda chica de cada A sub lambda mayúscula. Entonces en esta imagen que saqué, que robé de la Wikipedia, pueden mirar y darse cuenta qué significa el axioma de elección. Este es una 1, este es una 2, este es una 3 mayúscula, A4 mayúscula y así. Y de cada uno de estos A sub lambda mayúscula escojo un elemento que me va a formar mi conjunto A. ¿Ya? Ese es el axioma de elección. Así como está de simple, tiene muchas consecuencias, pero las vamos a ir a ver a través de este video. Entonces, les recuerdo algunas consecuencias simples del axioma de elección que vimos en clase el viernes pasado. Elección equivale a que existe una función de elección f, una función que va del conjunto de parámetros lambda mayúscula a la unión de todos los lambda, y tal que para todo lambda, f de lambda está en a lambda mayúscula. ¿Ya? Eso es esencialmente elegir. Para cada conjunto a sub lambda escojo un elemento a sub lambda minúscula que lo llamo f de lambda. Y la otra consecuencia es que elección equivale a que el producto cartesiano arbitrario es no vacío, ¿ya? El producto cartesiano de un número arbitrario de a sub lambda es no vacío si cada a sub lambda es no vacío. Esas son dos consecuencias que vimos el viernes pasado del axioma elección, y ahora sí vamos a ver consecuencias súper importantes. Lo que vamos a ver en este video son la equivalencia entre elección, Zorn y buen ordenamiento, ¿ya? Pero el problema es que para llegar a estos dos teoremas tengo que introducir montones de cosas. Estas equivalencias son de los resultados más importantes y fundamentales en matemáticas, ¿ya? Y para poder explicar esta equivalencia voy a necesitar esencialmente todo el video definiendo algunas cosas. Y en particular la noción de relación de orden, que yo creo que ustedes ya vieron en el curso de álgebra, pero aquí se la voy a recordar. Voy a hablar de orden parcial, ¿ya? Voy a tomar una clase A no vacía, que puede ser un conjunto, pero en general esto se define para clase. Un orden que se dice parcial, siempre. Y este es el símbolo de orden, que lamentablemente es igual al símbolo de menor igual. Pero ustedes tienen que pensar de que es algo abstracto, ¿ya? Esto no significa esencialmente el menor igual de los números. Puede significar cualquier otra relación de orden. Pero esta es la notación estándar. Así que un orden parcial es una subclase R de A cruz A más una relación binaria que la llamo menor igual que satisface lo siguiente. Primero hay una notación. X voy a decir que es menor o igual a Y si solo si X, Y están en la relación. ¿Ya? Esta es la notación formal y esta es la notación simplificada que es mucho más intuitiva. ¿Ya? Entonces el orden va a ser parcial si mi relación menor o igual refleja, es decir, X menor o igual a X, es antisimétrica si X menor o igual a Y e Y menor o igual a X, entonces X es igual a Y. ¿Ya? Y transitiva si X menor o igual a Y e Y menor o igual a Z, entonces X menor o igual a Z. Como les digo, este menor o igual puede ser cualquier cosa, digamos, ¿ya? No necesariamente el menor o igual de los reales. Aquí les coloco tres ejemplos. Los naturales con el orden clásico, el menor igual, es orden parcial. Todos los naturales, un número natural es menor igual que otro número natural. Si tengo un número natural menor igual a otro número natural y viceversa, entonces los números son iguales. Y bueno, está la transitividad también. ¿Ok?
Este no es tan trivial. Las partes de un conjunto con la inclusión también es orden parcial. ¿Por qué? Porque un conjunto se incluye en sí mismo, o sea, subconjunto de sí mismo, perdón. Si un conjunto es subconjunto de otro y el mismo Y es subconjunto de X, entonces los conjuntos son iguales. Y si un conjunto es subconjunto de otro y ese otro es subconjunto de un tercero, entonces el primero es subconjunto del tercero. Así que las partes de un conjunto con la inclusión también son orden parcial. Los reales con el menor igual clásico también es orden parcial. Y los naturales con el menor estricto no es orden parcial. ¿Por qué? Porque X no es menor estricto que X. Así que ahí ya estoy fuera. Así que estos son los ejemplos más clásicos de orden parcial. Yo creo que ustedes lo vieron en álgebra. Es un concepto súper simple y ahora vamos a usar un poco de él, ¿ya? Vamos a hablar bastante. Entonces lo que quiero es que para el próximo slide ya tengan revisen varias veces si quieren este slide para recordar qué significa hacer orden parcial. Una cosa que es importante y que no dice acá arriba, pero en realidad sí lo dice en cierta forma implícita, acá hay un sí y acá hay un sí. Si esto se cumple, entonces esto. Si esto se cumple, entonces esto. Pero podría pasar de que esto de acá no se cumpla, ¿ya? Si no se cumple, entonces esto no lo puedo probar, ¿ya? Entonces, en un orden parcial, no necesariamente todos los elementos están relacionados, ¿ya? Es decir, no necesariamente tengo x menor o igual a y o y menor o igual a x, ¿ya? Por ejemplo, en las partes de los reales con la inclusión, entonces considero subconjunto de los reales con el orden que es la inclusión. Los intervalos 0, 1 y 2, 3 no se pueden comparar, ¿ya? Ninguno es subconjunto del otro. Así que en un orden parcial no necesariamente todos los elementos se pueden comparar, ¿ok? Podría ser que algunos no los puedo comparar, como en este ejemplo particular. Y hay montones de ejemplos, ¿ya? En particular, el más simple es el de la inclusión, ¿ya? No todo se puede incluir en otra cosa. Si todos los elementos de A son comparables, entonces hablamos de orden total. Es decir, por ejemplo, los naturales con el menor igual es orden total, porque por ejemplo 2 siempre menor o igual a 5. Tomo dos números naturales, siempre los puedo comparar. Los reales con el menor igual también son orden total. Aquí hay un ejemplo, dos números siempre los puedo comparar. Pero las partes de R con la inclusión es solo orden parcial. Aún así, la inclusión es uno de los órdenes más importantes en matemáticas. Yo diría que más importante que estos dos, a ese nivel, ¿ya? Aunque sea solo orden parcial y los otros sean orden total, ¿ya? Entonces, orden total es un subconjunto de orden parcial, ¿ya? Es tener más pedigrí, pero no necesariamente ser mejor. Ya. Entonces, quiero que les quede claro qué significa ser orden total. En orden total, todos los elementos los puedo comparar. Puedo decir siempre que o y menor o igual a x o x menor o igual a y, ¿ya? Para reparar el problema del orden parcial, que no es orden total, se introducen las cadenas, ¿ya? Una cadena B en A, este menor o igual, es un subconjunto de A, tal que ahora B con ese mismo orden es orden total. Es decir, una cadena es un subconjunto de A para el cual todos los elementos de B ahora sí los puedo comparar, ¿ya? No todos los elementos de A los puedo comparar, pero bueno, me quedo con un subconjunto de ellos que sí puedo comparar. Por ejemplo, en las partes de los reales, con la inclusión, B igual a menos NN como intervalo, es una cadena para la inclusión, ¿sí? Cada uno de estos intervalos está contenido en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Van creciendo, ¿ya? Por eso la notación, por eso la definición tiene mucho sentido, porque cadena tiene que ver con que voy incluyendo uno en otro. Y 0, 1 sobre n, también es cadena, ¿ya? Cada uno va incluido en otro y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lo que quiero que les quede en mente es que una cadena en un orden parcial es simplemente un subconjunto de A
que es orden total. ¿Ok? Y tienen que imaginarse que las cadenas son como conjunto encadenado uno subconjunto de otro, o uno, claro, o hacia abajo o hacia arriba. No sé cómo explicarlo, pero supongo que van a entender. ¿Ya? Este es el ejemplo donde los conjuntos van creciendo y este es el ejemplo donde los conjuntos se van incluyendo. Ya, hasta ahora varias definiciones, otra más, y vienen varias más. Un orden parcial se dice buen orden, ¿ya? O que A está bien ordenado, o que A es ordinal. Esas son las tres notaciones que se usan y se usan bastante las tres. Si lo siguiente pasa. Si todo subconjunto no vacío B de A posee un primer elemento para el menor o igual. Es decir, existe un x0 en A, tal que para todo y en B, x0 es menor o igual a y. ¿Ya? A ver, denme un segundo. Quiero revisar una cosa para ver si estoy 100%. Sí, aquí hay un error, ¿ya? Aquí tiene que haber un B. Este es un B. Ya, si no, no tiene sentido. Disculpen, este es un B, ¿ya? El mismo B de acá. Entonces, vamos a decir que un conjunto A con un orden parcial es un buen orden o está bien ordenado. Si para cualquier subconjunto no vacío de ese A, ese subconjunto posee un primer elemento para este orden, ¿ya? Es decir, existe un x0 en B, tal que para cualquier y en B, ese x0 es menor o igual a y. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Parece difícil la definición, pero es súper intuitiva. Por ejemplo, los naturales con el menor o igual está bien ordenado porque cualquier subconjunto de los naturales posee un primer elemento para el menor o igual. ¿Ya? Acuérdense que el primer elemento tiene que estar incluido en el subconjunto. ¿Ok? Por ejemplo, si tomo los naturales y tomo un subconjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tomo ese subconjunto. Entonces, ¿tiene un primer elemento? Sí, que es 1. ¿Ya? Si tomo todos los números pares, ¿ya? Ese es el subconjunto de los números pares. ¿Tiene un primer elemento? Sí, 0. ¿Ya? Eh, Así que eso, desde el punto, hay que pensar que los conjuntos que están bien ordenados son como similares a los naturales, ¿ya? Por ejemplo, el conjunto de los múltiplos de 5, ¿ya? Si partiendo de 0, si ustedes quieren. 0, 5, 10, 15, 20, 25 y eso así. Ese subconjunto de los naturales, ¿está bien ordenado? Sí, porque o sea, tiene primer elemento y la respuesta es sí porque es 0, ¿ya? Entonces un conjunto va a estar bien ordenado si todo subconjunto posee un primer elemento. Y el ejemplo más clásico de un conjunto que no está bien ordenado son los reales con el menor igual. Aquí se nos caen los reales. ¿Ya? Este es el momento fundamental en que se nos caen los reales. Hasta ahora funcionaban súper bien. Los reales no están bien ordenados porque el subconjunto de los reales dado por el intervalo 0, 1 con 0 abierto no posee primer elemento para el menor igual. ¿Ya? 0 es ínfimo, pero no es mínimo. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Para estar bien ordenado, todo subconjunto del conjunto mismo tiene que tener un primer elemento para el orden que estoy trabajando. ¿Ya? Si mi orden es menor o igual, entonces tiene este conjunto debe tener un primer elemento, pero el primer elemento es claramente 0, que no está en el conjunto. Así que no hay primer elemento. Y en cambio en los naturales sí, ¿ya? En los naturales sí hay primer elemento siempre. Ok. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Ya? Hemos visto orden parcial, orden total y estar bien ordenado. Algunas propiedades interesantes que se las dejo de ejercicio. Un subconjunto de un orden total es siempre total, ¿ya? Porque si puedo comparar siempre dos elementos en un conjunto, entonces en un subconjunto también. Y lo otro es que todo buen orden es un orden total, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que
la propiedad de ser buen orden es más restrictiva que ser orden total, ¿ya? Si un conjunto está bien ordenado, entonces tiene un orden total. ¿Por qué razón? Porque si es buen orden, basta tomar B, este subconjunto, X, Y, en A, y este es un subconjunto de A, así que tiene que tener primer elemento porque A es buen orden. O el primer elemento de X o el primer elemento de Y. Entonces, si el primer elemento es en X, tengo esto. Si el primer elemento es Y, entonces tengo esto. Entonces, en realidad, los dos son comparables. Y lo que quiere decir es que orden total. ¿Ya? Así que los puedo comparar. Así que la inclusión es orden parcial, es súper grande. Orden total es más chico. Y buen orden es aún más chico. ¿Ya? Ok. Ya. Aquí viene la pregunta fundamental que en cierta forma origina todos los problemas. Ok, sé que los naturales están bien ordenados, ¿ya? Si tomo un subconjunto cualquiera de naturales, siempre va a haber un primer elemento para el menor igual. Pero los reales no. Le acabo de mostrar el ejemplo más clásico de un intervalo abierto por debajo que no tiene primer elemento. Entonces la pregunta es, ¿puedo definir un nuevo orden menor o igual tilde en los reales que lo haga bien ordenado? ¿Puedo ordenar bien los reales de tal forma de que todo subconjunto de los reales posea un primer elemento? Eso intuitivamente a uno le da la idea de que es falso. O sea, si toma un subconjunto de los reales, cualquiera, y uno dice, ¿tiene primer elemento? Uno tiene la impresión de que no, ¿ya? De que no debiese tenerlo. Entonces, esta pregunta está casi condenada a ser falsa, ¿ya? Entonces, íntimamente relacionado con esta pregunta que le acabo de decir, está el lema de Son. ¿Qué dice el lema de Son? Dice algo súper bonito acerca de órdenes parciales, ¿ya? Y mira lo que dice el lema de Son. Me doy un orden parcial en A y empiezo a tomar las cadenas de A, ¿ya? Las cadenas B de A. Acuérdense que las cadenas son subconjuntos de A que son órdenes totales. Es decir, en las cadenas todos los elementos son comparables. Entonces me tomo cualquier cadena B de A y si tengo la propiedad rarísima de que toda cadena posee cota superior, es decir, existe un Z que va a depender de la cadena en realidad, pero es un Z que está en A y que está por arriba de todos los Y en B. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Tomo una cadena cualquiera y resulta que hay un elemento Z que no necesariamente está en B, no necesariamente está en B, pero está en A, tal que está por arriba de todo lo Y en B. ¿Ya? Entonces lo que me dice el lema de Son es que A, mi conjunto original, posee un elemento maximal, es decir, existe un Z estrella en A, tal que para todo Y en A, Y está por debajo de Z estrella. Entonces, vuelvo a repetirle el lema de Son. El lema de Son dice, ok, tiene un orden parcial, no todos los elementos son comparables, pero si usted se toma cadenas, es decir, se toma subconjuntos de A que son comparables, y para cada cadena que se tome es posible encontrarle una cota superior, entonces el conjunto original tiene un elemento máximo, es decir, un elemento que está por arriba. ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo clásico. Este es el ejemplo más clásico de por qué Son es súper intuitivo. Por ejemplo, me voy a tomar mi conjunto A va a ser las partes de un conjunto X. ¿Sí? Pienso en todos los subconjuntos de X. Y el orden parcial va a ser la inclusión. ¿Ya? Me doy cualquier cadena. La cadena la puedo denotar X lambda, lambda en lambda. ¿Cierto? Me doy una cadena. Es decir, un subconjunto de las partes. ¿Ya? Me doy un subconjunto de las partes de X que es una cadena. ¿Ya?
y entonces voy a tomar Z, la unión de los X lambda, que es un subconjunto de X, y este Z es cota superior para la inclusión de todos los tipos que están acá, ¿ya? Para cada X lambda, el X lambda está incluido en la unión de todos los X lambda. Entonces, este tipo de acá es cota superior de la cadena B, ¿ok? Para la inclusión. Entonces lo que me dice el lema de Zorn es que las partes de X posee un elemento maximal, que en realidad lo conozco, es X mismo. X mismo es el conjunto más grande que está incluido, que está en las partes de X, ¿ya? El conjunto más grande que está en las partes de X es X, ¿ok? Así que ese es el elemento maximal que me dice el lema de Zorn. Entonces, lo que dice el lema de Zorn es que no importa que usted tenga un orden parcial, si para las cadenas, es decir, para los conjuntos que uno puede comparar, es posible encontrar una cota superior, entonces su conjunto original tiene un elemento maximal. ¿Ok? Este es el ejemplo más clásico y más simple para entender por qué Zorn funciona, ¿ya? Zorn funciona porque entre las cadenas siempre puedo definirle una cota superior, y esa cota superior que está en X funciona para cada cadena. Ya dado una cadena, defino la cota superior. Entonces hay un elemento maximal. Veamos un ejemplo donde Zorn no funciona porque es falso. Los reales. Los reales ya empiezan a ser un problema porque empiezan a dar ejemplos negativos. Los reales con el menor igual es totalmente ordenado. Lo vimos. ¿Ya? Todo par de elementos en R puede ser comparado por el menor igual. Entonces todo subconjunto de reales es cadena. ¿Por qué? Porque un subconjunto de un conjunto ordenado, totalmente ordenado, es totalmente ordenado. Así que todos sus conjuntos reales es cadena, siempre los puedo comparar. Pero si tomo como subconjunto a los reales mismos, entonces no hay cota superior. Los reales no tienen cota superior para el menor igual. Así que encontré un subconjunto de los reales, que es una cadena que no tiene cota superior. Así que no hay elemento maximal en los reales. No hay real más grande que todos los otros reales. Así que bueno, eso es natural. Aquí SOR no funciona. El mismo resultado corre para los naturales, ¿ya? Con el menor igual. Pero las partes de los naturales, visto como conjuntos, sí poseen cota superior para la inclusión, ¿ya? La cota superior para las partes de los naturales son los naturales mismos, ¿ok? Eso. Ok. El lema de Zorn en sí es constructivo y muy útil, ¿ya? ¿Dónde estaba el lema de Zorn? El lema de Zorn es muy útil. Dice, suponga que tiene una cadena y trate de probar esto que está acá, que toda cadena tiene cota superior. Entonces va a tener este resultado, que va a tener, su conjunto va a tener un elemento maximal, ¿ya? Es constructivo y muy útil, ¿ya? Eh, y la gracia es que el elemento maximal que uno encuentra tiene mejores propiedades que cualquier elemento del conjunto normal. Y esas mejores propiedades uno las usa para concluir algo, del estilo un teorema o similar. Y aquí estamos listos. Este es el teorema fundamental de este video. Dice que son equivalentes el axioma de elección, el lema de Zorn y el principio de buen ordenamiento, que no lo enuncié, pero aquí se lo enuncio. Todo conjunto A no vacío puede ser bien ordenado. Es decir, la pregunta que les dije sobre los reales, la respuesta es totalmente contraintuitiva. Los reales sí los puedo bien ordenar, ¿ya? Sí puedo introducir un orden total en los reales, tal que todo subconjunto de reales tenga un primer elemento. Y una cosa que es impresionante, ¿ya? Estos tres resultados son equivalentes, es decir, si asumo la axioma de elección, que es parte de mi axiomática, entonces tengo como consecuencia el lema de Zorn, que parece súper intuitivo, y este que es totalmente contraintuitivo, el principio de buen ordenamiento. Cualquier conjunto le puedo introducir un orden parcial que lo bien ordena. En otras palabras, cualquier conjunto lo puedo volver un ordinal, ¿ya? Y bueno, algunas observaciones. Ojo que los reales con el menor igual no está bien ordenado, por lo que el buen orden debe ser otro. Y lo peor de todo es que no se conoce explícitamente ese orden, ¿ya?
el teorema es verdaderamente implícito, no dice cuál es ese orden y por lo mismo no se sabe cuál es a día de hoy. Aún algo mucho más negativo, aún no se conoce ni siquiera un orden total de las funciones de RNR. Toman las funciones de RNR como conjunto, ni siquiera se conoce un orden total, ni siquiera se conoce una manera de definir un orden entre las funciones que permita que todas las funciones sean comparables. Así que ni siquiera hablar de buen orden, porque ni siquiera se conoce un orden total. ¿Ya? Así que el panorama es mucho más negativo en otros conjuntos. Pero bueno, el teorema dice que ese buen orden siempre existe. Otras observaciones, usando el lema de Son, todo espacio vectorial posee una base de Hamel. Eso lo van a ver en auxiliar. En el curso de álgebra lineal probaron que todo espacio vectorial tiene una base, pero yo creo que eso lo probaron solo en dimensión finita. ¿Ya? El lema de Son les permite demostrar el resultado en dimensión infinita inclusive. ¿Ya? Usando el lema de Son, la pitatoria de conjunto a sublambda va a ser compacta si solo si cada sublambda es compacto. ¿Ya? Es el teorema llamado el teorema de Tikhonov. ¿Okay? Que es uno de los resultados súper importantes del curso. Y buen ordenamiento nos dice que todo conjunto puede ser un ordinal. Ya todo conjunto puede ser bien ordenado. Y aquí va una notación, omega. Omega es por definición los naturales con el orden clásico. Este conjunto, omega, se llama el primer ordinal infinito. ¿Ya? Y es una notación clásica para ordinales. Eso, en los próximos videos vamos a ver las demostraciones entre zona, elección y buen ordenamiento. Yo creo que van a ser probablemente 3 videos o 2 videos y medio o algo así para cada demostración. Ya son 3 implicancias para demostrar que los 3 son equivalentes. Así que si tienen dudas o comentarios, les pido que me escriban o le escriban a los auxiliares o de alguna forma me hagan saber sus dudas. Espero que estén bien, que no entren en riesgo de contagiarse ni de contagiar a su familia. Sigan la rajatabla, las órdenes de aislamiento social, aunque suene feo decirlo, pero efectivamente es la manera más efectiva de contener al virus. ¿Ya? Así que eso, saludos, un abrazo a todas y a todos, ¿ya? Que les vaya bien y si tienen dudas, bueno, me pueden escribir. Y también vamos a colocar algunos ejercicios y muy probablemente este miércoles la tarea 1, ¿ya? Así que un abrazo y nos vemos. Chao, chao.